Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Continuamos conversando hoy día de salud mental y bienestar en el trabajo y en las organizaciones. Estamos hoy día con Marlene Haverbeck y con Caroline Knoppel, que son de Denken Consultores. Y cerramos el primer capítulo cuando estábamos conversando respecto a cómo uno le asigna a veces nombres o tareas o destinos a una persona en una organización, y eso se puede volver un poco tóxico. Querida Caroline, cuéntanos un poquito de esto, de lo emocional, de lo emotivo, cómo se involucra con nuestro desempeño. Mira, lo primero, eso pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Y lo mencionabas tú y lo mencionaba Marlene. Tendemos a hacer juicios muy livianamente en nuestro día a día y ponemos etiquetas a todas las personas. Y ahí Sí. hay que hacer un esfuerzo consciente y tiene que ver también con las culturas organizacionales que queremos promover, de incentivar un esfuerzo de dejar esos juicios de lado. Es un ejercicio cotidiano y eliminarlo, la verdad, es casi imposible, pero sí administrarlos de otra manera, estar conscientes de que hacemos esos juicios constantemente y del impacto que tiene, porque evaluamos el desempeño y la actitud de otros desde nuestros lentes y desde nuestra imaginación también. Entonces, muchas veces no entendemos actitudes y les ponemos esta etiqueta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las organizaciones? Conversar y entender si hay alguien que está fallando en su desempeño. No atribuirle ese juicio y entender qué es lo que le está pasando. ¿Qué hay detrás? ¿Esta persona tiene las herramientas para hacer su trabajo de manera adecuada? ¿Qué está pasando a nivel personal con alguien de mi equipo antes de enjuiciar? Los juicios en realidad hacen mucho daño dentro de las organizaciones y también mucho daño en nuestra sociedad y lo vemos constantemente. Entonces ese es un primer punto. Y ahí, ¿cómo una cultura organizacional cambia esta mirada y plantea una mirada de tener conversaciones, de mantener esta cercanía, de entender desde dónde se están moviendo las personas? Es clave. Y eso tiene que ver, insisto, con instaurar una cultura organizacional diferente, basada en el respeto, basada en las conversaciones, basada en conocer genuinamente al otro. Sí, mira, qué interesante. Yo fui parte hasta hace un tiempo de una organización clínica médica, y el grupo que se preocupaba, ¿cierto?, de los recursos humanos, de las personas, enseñaba también y enseñó muy gráficamente pasándose un pescado como un peluche, pero de pescado, cuando tú tenías un tema pendiente con otra persona, para que no se pusiera ahí de mal olor y no se pusiera de mala, claro, que no quedara como un tema pendiente. Entonces tú llegabas con tu pescado a la otra persona y le decías, mira, por esta y esta y esta razón necesito conversar contigo. Y la conversación fluía tanto desde el punto de vista para bien personal como también para el tema organizacional. Muchas veces los contactos personales, la conversación directa, es lo que ayuda a resolver temas y te hace de mayor respeto y más amiga de otro. Y aquí quiero retomar con Marlene algo que ella dijo a la pasada, pero que también me impactó mucho y probablemente muchos de nuestros auditores quieran también tener eso claro. La masa actual de trabajadores, de personas que están en la vida laboral, son gente veinteañera, treintañera, pero que se han distinguido porque se han identificado, ya sea con una generación millennial, pero que ya esa generación quedó casi un poco atrás porque estuvo esta generación Z y ahora hay otra generación que tienen otras realidades. Y Dios nos libre cómo va a ser la generación que fue de chica pandémica, digamos. Cuéntanos un poquito, cualquiera de las dos, si quieres, Marlene, ¿qué caracteriza a estas generaciones que actualmente tienen otras formas de comunicarse digitales, que son nativos digitales desde siempre? Bueno, como tú has dicho, primero son nativos digitales, o sea, están en otra dimensión. Yo digo en otra dimensión para mí, porque yo lo comparo conmigo y que yo veo un hijo chico que ya nació con
con otra mentalidad con respecto a todo el mundo digital. Por lo tanto, la comunicación que tienen también es a través del mundo digital, lo que por un lado es muy bueno, pero también dificulta el desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, cuando estamos con las personas ahí Claro, en presencial, ¿no? persona, claro. En persona, entonces también es como lograr también adecuarse, ¿no es cierto?, como al mundo presencial y al mundo presencial y lento, porque las personas que son nativos digitales tienen, están acostumbrados a lo rápido, ¿no es cierto?, A que la te entrega inmediatez. la inmediatez, que cuando dejamos, ¿no es cierto?, el teléfono o todo lo que son pantallas, nuestro mundo es como que estuviera mucho más lento, ¿no? Como que estuviera Claro. en modo pausa. Y por lo mismo hay una ansiedad y una necesidad de resultados muy rápidos. Entonces, lo que hablamos, ¿no? En la pausa, cuando las personas antes tenían trayectorias laborales que llevaban años en una organización, hoy en día eso es más difícil de encontrar en las personas que están en esta generación, en los más jóvenes, porque ellos se identifican y tienen sentido de pertenencia con las organizaciones, sobre todo cuando tienen un propósito muy claro. Y eso es bueno porque también desafía a las organizaciones hoy a replantearse su para qué, ¿no? Su propósito. Claro. Y, y además un propósito que está muy conectado con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y ¿Qué es cómo lo que lo estamos? logra? Claro, si lo Claro, logra a través de la ética en los negocios o lo logra a través del resultado, y por eso decíamos de repente enfocarse solo en los KPI, en las metas, los valores, de repente perdiste los valores éticos de cómo logras ese exacto. resultado. Y los jóvenes hoy día, y me parece fantástico, te cuestionan, porque no tienen esta verticalidad, ¿no? Que al que es gerente general yo no puedo ir y decirle, no, si es que algo no está siendo consistente y consecuente, lo cuestionan. Y eso también te lleva a ser muy coherente con lo que tú estás transmitiendo tanto internamente como públicamente, porque hoy día las organizaciones están muy expuestas a lo público, a lo Pero público. por supuesto, fíjate que yo en diversas ocasiones miro, me toca whatsappear de repente con distinguidos cirujanos, qué sé yo, y que tienen una foto empinándose ahí una cerveza, y yo pienso, pucha, ¿y si esta foto la ve, no sé, pues su paciente, capaz que se preocupe? Entonces uno no puede ser tan no coherente entre lo que predica en las horas de trabajo con lo que vive finalmente. Siento que Totalmente. uno está de alguna manera hoy muchísimo más expuesto que antes. Antes uno tenía una vida privada más privada. Hoy día todo lo que tú pusiste en un Twitter hace décadas puede terminar con una nominación ministerial, por ejemplo. Totalmente, sí. Todo lo que La tú huella publicas en digital. algún momento puede ser usado en tu contra, sí. Claro, a favor o en O contra. favor o en contra, totalmente. Eh, Estamos Eso, mucho más expuestos, sí, sí. ¿no? Y ahora, mira cómo se nos va a ir pasando rapidito el tiempo, pero me quedan dos preguntas, una para cada una. Si quieres, Caroline, me contestas tú. ¿Necesitamos más líderes coach que impulsen esto del empoderamiento y la formación y la Absolutamente. creatividad de sus líderes? Absolutamente, porque finalmente el líder coach lo que hace es potenciar al otro y, como lo hemos dicho, a través de las conversaciones, a través de conocer al otro y orientarlo al autoconocimiento también, ¿no? Y cómo potenciar su camino dentro de una organización. Y ahí también pensando en las nuevas generaciones, es clave que estos líderes coach puedan lograr que las personas se sientan involucradas y motivadas. Y cómo se genera también una motivación intrínseca, porque cuando estamos en la motivación que está dado por lo externo, puede ser muy fácil un cambio de trabajo por condiciones externas, ¿no? Mejor remuneración, mayores beneficios. Pero si nosotros como líderes logramos mayor motivación intrínseca en nuestros colaboradores, es probable que se queden con nosotros, es probable que muestren su máximo potencial y tengan mejor desempeño. ¿Y qué hay que hacer para eso como líder coach?
generar autonomía en nuestros colaboradores, que es clave, y que tengan el espacio para mostrar sus competencias, ¿ya? Que tengan el espacio para poner en juego todas esas competencias que cada uno trae, y también las relaciones. Y eso hay una teoría que habla de esto, que es la teoría de la autodeterminación, que se enfoca en cómo generar mayor motivación intrínseca. Y son esas 3 necesidades psicológicas las que están en juego: la autonomía, el sentimiento de competencia, de ser competente, y las relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo. Entonces, Mira, como líder qué interesante, claro. como líder coach, yo tengo que centrarme en potenciar esas 3 necesidades psicológicas y también fomentar el autoconocimiento en mis colaboradores para que de ahí logren moverse dentro de la organización. Así Y que esto necesitamos más independiente, líderes coach. claro, y esto independiente de la profesión que se tenga. Uno puede ser un líder coach dentro de la organización, independiente de que sea una organización dirigida, no sé, a la ingeniería o a la administración pública o lo que sea, ¿no? En cualquier ámbito, tiene que ver con el desarrollo de habilidades que te permiten tener estas conversaciones, conocer a tu equipo y orientarlo. Puede ser cualquier profesión, cualquier rubro, es algo que también se entrena. Todos pueden ser líderes coach. ¿Y hay una proporción de líderes coach por cada tantas personas en una empresa, por ejemplo? La idea, Carolina, es que cada equipo te encuentre con un líder que tenga esta orientación de coach. Todos los líderes deberían tender a este camino. Más que una proporción, cada líder debería tener esta orientación de ser coach de su equipo. Entiendo. Entonces, lo ideal en el mundo laboral es que cada equipo contara con un líder que tuviera la mirada de coach. Mira qué interesante. Y ya como se nos va pasando el tiempo, querida Marlene, vamos a ir haciendo la última de las preguntas y que son en el fondo las recomendaciones que tú le darías, ¿cierto?, a los emprendedores, pero también a las grandes empresas respecto a cómo reforzar o reorientar los actuales modelos de liderazgo. Perfecto, sí, gracias. Mire, primero, sumando también a lo que decía Caroline con respecto al rol de líder coach, hay una encuesta de engagement que es de Gallup, que habla de los factores que son sumamente importantes en las organizaciones para poder ver cómo está tu organización en términos de bienestar y de compromiso, ¿no? Y ahí quiero mencionar a 2 que para mí son fundamentales. Primero es el reconocer, ¿ya? Reconocer más a los equipos, reconocer más a las personas. Cuando hablamos también de feedback constante y tener culturas, ¿no es cierto?, de alto desempeño, son culturas que constantemente se dan feedback. Y el feedback 360, un feedback yo lo puedo pedir de un par, de alguien que me reporta, de una jefatura, pero el feedback no solamente asociado a las brechas o lo que yo tengo que desarrollar, sino también a reconocer eso que yo aporté, a reconocer algo que estoy haciendo bien. Y otra cosa importante también que quiero rescatar es la posibilidad de tener en la organización amistades. Antes se hablaba, ¿te acuerdas que había como una frase como, acá se viene a trabajar, no como a trabajar. Sí, hacer no, No relaciones. para testigos. Claro, Era yo me como- gané unos enemigos por decir una vez, yo aquí vengo a trabajar a este hospital y no a hacer amistades, tal cual. Y me miraron, pero con así, los cuchillos. Hoy día, claro, hoy día es como mirando con cuchillo, porque la importancia que tiene tener amistades en el trabajo es a otro nivel, porque imagínate lo que cambia yo yendo a trabajar todos los días con personas que a mí Claro, me aportan no solamente en términos de trabajo, sino en términos emocionales, emocionales. en términos relacionales, eso es fundamental. Y ahí, así para terminar, como algunas sugerencias, porque cuando hablamos de líder coach, decimos, oh, esto como, ¿qué se necesita? ¿No? Como una tremenda formación. Y líder coach, lo principal, y llevándolo como algo muy concreto para que lo empiecen a practicar desde ya, ¿no? Es estar más cerca del equipo, tener conversaciones, hacer más preguntas que dar respuestas, porque la tendencia Ah,
La tendencia automática que tenemos como líderes, ¿no? Es que cuando alguien nos viene a preguntar algo o nos viene a pedir ayuda, inmediatamente damos la respuesta o damos la solución. En automático, porque la sabemos y es mucho más rápido llegar a la respuesta y dar la solución. Y a veces no la sabemos también. A Claro, veces no sabemos la a veces no respuesta. sabemos. Está Y la perfecto, no pregunta es mucho más sabemos. interesante, Y claro. se pone mucho más interesante, porque cuando no sabemos, da más espacio para preguntar, bueno, ¿y cómo lo harías tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Qué obstáculos has enfrentado? ¿Qué hiciste y te resultó? Eh, Permitir tener un espacio de conversación haciendo preguntas, simplemente haciendo preguntas, y ojalá preguntas abiertas. ¿Cómo te sentiste? Es distinto preguntar, ¿te sentiste bien? Que ahí me van a Claro. decir sí o no. Ah, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque eso también le permite al otro tener una mirada interna, no tener un mayor nivel de insight y de autoconciencia, por un lado. Y segundo, de la respuesta y la solución la busco yo. Yo empiezo a buscar mis propias herramientas internas, recursos internos para encontrar la solución. Y eso, como dice Caroline, genera equipos mucho más autónomos. Porque si a mí, todas las personas, yo como en jefatura, me vienen a preguntar, yo siempre entrego la respuesta, obviamente mucho más cómodo que me Claro. pregunten, pero eso a corto plazo es fantástico, pero a mediano y largo plazo voy generando una dependencia y yo como jefa, como líder, termino apagando, ¿no es cierto?, resolviendo, apagando incendios y no preocupándome de lo que es crítico e importante para mi cargo, ¿no? Sí, Y mira, te quiero dar un eso es lo que- ejemplo. Cuando partió la pandemia, yo me dediqué solo a ver pacientes adentro de la UCI, UCI, UCI. Y ocurría en ese primer año al menos que estaba absolutamente prohibido en las UCI tener celulares o grabar a los pacientes o hacer teleconferencias o videoconferencias con la familia. Resulta que las murallas con las que nos encontramos inicialmente fue que las jefaturas decían no, por ningún motivo no está, no es posible. Y cuando tú veías que las personas habían perdido la última oportunidad de hablar con su ser querido o de ver cómo evolucionaba en semanas o meses, entonces tú te dabas cuenta que espontáneamente eso fue cambiando y ahora está incorporado como una práctica habitual la videollamada con un paciente que está en una unidad de intensivo. Entonces, si Importante. no hubiera sido claro, porque en el fondo la vida te lleva porque las preguntas son nuevas, porque cambian los tiempos, porque cambian los paradigmas, las situaciones. Entonces, no podemos quedar en esa especie de inmovilidad. Y yo hoy, chiquillas, miren, ya estamos en la hora. Querida Caroline, Marlene, les doy 30 segundos a cada una para que nos digan unas últimas palabras de despedida. Partimos por Caroline y terminamos con Marlene. Bueno, invitarlos a todos, en todas las organizaciones en que se encuentren, a tomar conciencia de este rol social que tenemos en el día a día en los trabajos, ¿no? A tomar conciencia del impacto que esto tiene en el bienestar de otros y hacer ese esfuerzo consciente de tener una mirada apreciativa del otro, tener ese espacio de escucha del otro y derribar un poco el funcionamiento de los juicios. Es algo que de repente suena muy difícil, muy lejano, pero en el día a día si lo empezamos a practicar empieza a fluir, además que vemos los cambios en las relaciones y en los otros. Así que esa es la invitación que les dejo el día de hoy. Excelente. Y cerramos contigo, Marlene. Bueno, agradecer también el espacio y también la importancia de darnos una pausa, ¿no? De darnos una pausa para reflexionar, para ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorarlas, también darse esa pausa con los equipos, compartir experiencia, compartir conocimiento en los equipos, la importancia que tiene, ¿no? Para generar también organizaciones más innovadoras, más creativas, donde importa el aporte que cada uno hace y donde también vamos fomentando la escucha, ¿no? La escucha genuina, donde a mí lo que dice Caroline, lo que dice Carolina me importa y lo incorporo también para tomar decisiones y para buscar soluciones también potencializadoras en las organizaciones. Así que gracias y como decía Caroline, la importancia de la conciencia del líder en el bienestar también de las organizaciones.
Genial, chiquillas, invitadísimas cuando tengan algún tema que quieran conversar, este Gracias. espacio es de ustedes. Muchas Nosotros nos gracias. vamos, gracias, a una tercera pausa comercial y volvemos a cerrar este estupendo programa de hoy aquí en Divox Radio. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.